Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Santo Tomás de los Jardines. Continuamos con nuestras clases virtuales, el curso de física con el profesor Tesla Maraví, quinto de secundaria, el tema de vectores. Vectores, podemos escribir como definición, es un segmento de recta orientado, es decir, una flecha. Les presento a un vector. En este caso, la flechita de color rojo denotado con la letra mayúscula A, también se pueden usar minúsculas, y arriba una flechita. Esto se lee el vector A. Tiene dos elementos. Primero, el A sin flechita, que me va a indicar el módulo del vector A, es decir, la medida del vector. Y el segundo elemento que necesitamos, primero, dibujar el plano cartesiano, tal que el origen de este plano coincida con el origen del vector. Y el ángulo entre el eje más X y el vector en sentido antihorario. Esto es la dirección del vector. Es decir, el ángulo entre el eje más X y el vector en sentido antihorario. El vector resultante. La mayoría de ejercicios nos piden hallar el vector resultante o otra incógnita, pero en relación con el vector resultante, para lo cual vamos a usar unas técnicas que estaré en otras PPTs más adelante. ¿Qué es el vector resultante? Es el vector suma vectorial. El R con flechita se lee el vector resultante y el R sin flechita se lee el módulo del vector resultante. Observe el vector A y el vector B. Se van a reducir a través de la suma vectorial para originar un único vector llamado el vector resultante. Tenemos al vector M, al vector N, y pueden haber más vectores, ¿no? La idea no es esta, ¿no? La idea es que estos al final se van a reducir en uno solo a través de la suma vectorial llamado el vector resultante. Bien, multiplicación de un número por un vector. Tenemos el vector A. Vamos a multiplicarlo por 2. El resultado es el doble. 2 veces A. Su módulo queda multiplicado por 2 y el vector se convierte de A a 2A. Pero, como ven, acá es horizontal a la derecha y acá también es horizontal y a la derecha. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el A, el vector A de módulo 4 y vamos a multiplicar este vector A por 2. ¿Qué va a pasar con su módulo? Así es, se convierte en 8 y el vector A queda multiplicado por 2, ¿no? 2A. Entonces, como acá es horizontal y a la derecha, acá también va a ser horizontal y a la derecha. Veamos otro ejemplito. Tenemos al vector B de módulo 5 y lo vamos a multiplicar por 3. El vector B queda multiplicado por 3 y su módulo por 3 por 5 daría 15. Pero acá es horizontal a la izquierda y acá también es horizontal y a la izquierda. Vectores opuestos o el vector negativo también se le conoce, ¿no? Tenemos al vector A, yo quiero obtener su vector opuesto o negativo de A, sería, cambia de sentido, menos A, pero manteniendo el mismo módulo. Entonces al ponerle menos, su sentido, acá es horizontal a la derecha y acá va a ser horizontal a la izquierda. Ejemplos. Tenemos el vector A de módulo 8 y queremos el opuesto. Así es, observe, A pasa a ser menos A, su módulo se mantiene, pero su dibujo cambia, ¿no? Como ven, acá está horizontal a la derecha y acá está horizontal a la izquierda. Un ejemplito más, en este caso el vector B de módulo 7 y el vector menos B sigue manteniéndose el módulo, ¿se dan cuenta? Pero acá está apuntando a la izquierda y acá va a apuntar a la derecha. Vectores iguales. Para que el vector A y el vector B sean iguales, tiene que cumplirse lo siguiente. El módulo de A igual al módulo de B y las direcciones también iguales. Por lo tanto, el vector A es igual al vector B. Un ejemplo práctico. Tenemos un rectángulo donde en sus lados se han dibujado vectores. Centrémonos en estos dos vectores, en los laterales. Por ser lados del rectángulo, estas longitudes, estas medidas de los vectores son iguales. Segundo, ambos son verticales y mirando hacia arriba. Es como decir que tienen la misma dirección. Entonces el vector M es igual al vector P. Bien, al inicio decimos que
la idea era calcular el vector resultante de su módulo, para lo cual había varias técnicas. Veamos la primera. Cuando los vectores son paralelos y o colineales. Aquí va a ser solamente una suma y una resta nada más, pero con cuidado. Tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Entonces el vector resultante es la suma vectorial, eso es por definición. Vector A más vector B más vector C. Si hubiera más vectores, como C estén dibujados, continúa acá la suma, más D, más E, etc. Pero para hallar el módulo, ya. Como son paralelos o colineales, va a cumplirse lo siguiente, que del mismo sentido se suma, A más B, sumamos y restamos con C. Ahí está la ecuación. Y dibujamos el vector resultante. De hecho, que tiene que ser horizontal como los que lo originan, pero apuntando a la derecha porque hay más cantidad de vectores apuntando a la derecha. Bien, tenemos acá dos vectores verticales y otro paralelo a los anteriores. El vector resultante es la suma vectorial, eso es claro. Y el módulo sumamos n más p, porque tiene el mismo sentido, y restamos con m. Y su dibujo también debe ser vertical y hacia abajo, porque hay más cantidad de vectores mirando hacia abajo. Ahora tenemos los vectores A inclinado y B también inclinado, su resultante es A más B, y su módulo, en este caso, A más B. Y ese es su dibujo del vector resultante. Tenemos al vector M, al vector N y al vector P. Estos tres vectores son inclinados pero paralelos entre sí. Entonces la resultante ya debes haberlo entendido, ¿no? El vector resultante, para ser claro, M más N más P. El módulo es el detalle. El módulo, ¿quién con quién sumo? A ver, los que tienen el mismo sentido. Ajá, muy bien, M más N y resto P. Y dibujamos. Inclinado y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Acá cambiamos la flechita, por favor. Disculpen. Entonces la regla sería vectores del mismo sentido se suman y el módulo siempre es positivo, no se olvide, positivo. El módulo siempre es positivo. Bien. Continuemos. Método del polígono. Este método vale si los vectores están dibujados uno a continuación del otro. Observe, este vector A, el vector B y la resultante une el origen de A con el extremo de B. Así es. Ahí tenemos el vector R, planteamos la ecuación R, el vector resultante es el vector A más el vector B. Tenemos ahora el vector M, le sigue el vector N, le sigue el vector P, y la resultante es el que une M con B. Exacto. Y planteamos, el vector resultante es igual al vector M más el vector N más el vector P. Un caso particular dentro de este método del polígono, conocido como el polígono cerrado. Tenemos al vector M, al vector N, al vector P, y otra vez se repite. M, N, P. Entonces acá es imposible trazar la resultante, por lo tanto vale 0. Método del paralelogramo. Dice que es válido para dos vectores, como usted observa en la figura, formando un cierto ángulo. El vector resultante, la suma de estos dos vectores. El módulo es el detalle. Es una fórmula. R es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de teta. Para dibujar este vector resultante completamos el paralelogramo y la diagonal mayor, así se le llama, o la diagonal que parte del mismo origen que los vectores, viene a ser el vector resultante. Vamos a un ejemplo. Tenemos a los vectores A y B de módulo 5, módulo 3 y el ángulo entre ellos es 60 grados. El vector resultante es A más B y el módulo es la fórmula. Hay que reemplazar. Tendríamos siempre antes el coseno de 60 vale 1/2, que quede claro. Entonces reemplazamos 5A vale 5 al cuadrado, ahí está, B vale 3 al cuadrado, ahí está escrito, 2 por 5 por 3 por el coseno de 60 grados. Entonces 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado 9, coseno de 60 vale 1/2, por este 2 quedaría 1, 5 por 3 me da 15. Sumo, 40 más 9, 49, en raíz cuadrada 7. Ese es el módulo de la resultante. Bien, casos particulares dentro del método del paralelogramo. Primer caso particular, conocido como la resultante máxima o Rmax. Esto es válido cuando los vectores son colineales y del mismo sentido. La resultante máxima es A más B.
Segundo caso particular, la resultante mínima. Ya pueden deducir, digamos, cómo sería su dibujo. Así es, cuando están en sentidos opuestos. La resultante mínima es la resta. Vectores perpendiculares. Bien, cuando los vectores forman 90 grados. Entonces, para conocer el módulo de la resultante usamos Pitágoras. R es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ejercicios resueltos. Dibujar y calcular la resultante. Tenemos al vector M, al vector P y al vector N. Entonces la resultante es la suma vectorial, tal como se está escribiendo. Y para hallar el módulo R es igual, en este caso, sumaría los del mismo sentido, N más P y restaría con M, ¿no? Porque este 7 y este 8, ¿ves? Tienen el mismo sentido y resto a ese 9, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ya con los números? Así es, 8 más 7 menos 9 daría 6 y su dibujo horizontal, porque estos vectores son horizontales, y mirando a la derecha porque hay más cantidad, 8 más 7 es mayor que 9, por eso miras a la derecha, ¿no? Bien, continuemos. 2. Calcular la resultante, ¿no? Si los vectores son, en este caso, paralelos y verticales, la resultante es la suma A más B y el módulo, acá también coincide, ¿no? Daría 8 y su dibujo sería vertical hacia arriba. Continuemos. Dibujar y calcular la resultante. Tenemos al vector n, tenemos al vector m y tenemos al vector p. El vector resultante es la suma vectorial, así es, m más n más p, y ahora calculamos su módulo. Recuerde que del mismo sentido se suman, o sea, voy a sumar, como usted observa ahí, 7 más 9 y le voy a restar 4. Entonces, 7 más 9, 16, 16 menos 4, 12, ¿no? ¿Sí? Y lo dibujamos. Así es, vertical hacia abajo, vale, módulo 2. Dibujar y calcular la resultante. Tenemos al vector m y tenemos al vector n. Entonces la resultante, bueno, ustedes ya creo que lo tienen bastante claro, es la suma vectorial m más n. Esto no importa cómo esté dibujado los vectores, ¿sabes? Eso sí es universal, digámoslo así. La suma vectorial. El detalle está en que sumamos y restamos porque los vectores son colineales y o paralelos. Si no fuese así, no podemos hacer eso. Entonces, en este caso, restamos porque tienen sentidos opuestos, 12 menos 9, 3, y sería vertical inclinado hacia arriba. Continuemos. Ejercicio 5. Ahí el resultante de 2A más 3B. Tenemos A, tenemos B, y ahora vamos a encontrar o dibujar el vector 2 veces A. Vale 10 porque se ha multiplicado por 2, y B 3 veces B vale 9. En esta parte, o sea, nos piden acá el módulo resultante acá, ¿no? Entonces tendría que sumar o restar, tendría que restar, ¿no es cierto? 10 menos 9 daría 1. Entonces 10 menos 9 daría 1 y lo dibujamos. Así es. Continuemos. Hallar el módulo resultante, ya el de 3m más 4n. Esta m, esta n, ahora obtenemos 3m 3m sería 6, así es, y 4n que sería 16. Y acá, restamos, así es, acá, vamos a calcular, acá hay que restar porque tienen sentidos opuestos. Bien, entonces, pero en el orden, así es, 4n menos 3m daría 10. Y dibujamos, horizontal y mirando a la izquierda. Hallar la resultante, 4m más 3n más 2p, ¿no? Tenemos M, tenemos N, tenemos P y ahora vamos a dibujar 4M. Bien. Ahora 3N. Y 2P. ¿Qué sumamos acá? Sumamos 24 con 20, porque tiene el mismo sentido, y restamos con 16. Entonces, ahí está.
y me daría 24 más 20 menos 16 daría 28. Y su dibujo sería así, es vertical y hacia abajo. Ahí la resultante de m más 3n, ¿no? El módulo resultante, ¿ya? Entonces tenemos m, tenemos n. Como ven, m, acá dice 1m, simplemente cuando lo voy a de nuevo a dibujar, lo dejo tal como está, y en este caso el n sí hay que multiplicarlo por 3. Ajá, mira. Finalmente, en este nuevo dibujo, como usted observa, tienen sentidos opuestos, restamos. 12 menos 9, 3, ¿ya? Y lo dibujamos. Muy bien. Inclinado hacia arriba. Allá la resultante, 4m menos 3n más 2b. Cuidado acá, tiene negativo. Vamos a analizarlo mejor con los dibujos. Ahí está m, ahí está n, ahí está p. Ahora obtenemos 4m. 16 y menos 3n. Primero por 3, daría 24. Y menos, le va a cambiar de sentido, ¿ves? Observa. Ajá. Y 2p, que sería. Ahora, ¿qué hacemos en este nuevo? ¿Quién con quién sumamos? Estos dos sumamos, ¿ves? Y restamos con 16. Entonces sumamos 24 más 20 menos 10 y... No. 16 más 24 menos 20. Ah, ya. Cuidado, cuidado. 24 menos 20 daría 20. Y dibujamos. Dibujamos. Así es, vertical y hacia arriba. Ahí el resultante de m menos 3n. Nos dan m, nos dan n. Vuelvo a copiar el m porque me dicen 1m, pero el 3, n, está multiplicado por 3 y tiene el signo negativo. O sea, cambia el sentido y queda multiplicado por 3, quedaría 9. ¿Qué hacemos finalmente? En este nuevo dibujo sería sumar, ¿no? Acá no, este es, digamos, parte de la pregunta, ¿no? Del enunciado, pero acá es parte ya de la solución. Entonces, sumamos, nos daría 21 y lo dibujamos, inclinado hacia arriba. Ahí es la resultante. Acá usamos el método del polígono, planteamos la ecuación, la resultante es la suma de todos los vectores de la figura, a más b más c, y observamos que a más b es n, ¿sí? Observa, a más b es n. Estos dos vectores están uno a continuación del otro, s. El que une el origen del primero y del último se llama c. Y lo vamos a reemplazar. Aquí, c más c, 2 veces c. Problema siguiente, allá la resultante. ¿Cuántos vectores ves en la figura? 4. Entonces planteamos la resultante como la suma de los 4 vectores y observamos que m más n más p da con m más n más q es igual a p. Perdón, m más n más p es igual a q. Lo reemplazamos, acá, q más este q, 2 veces q. Muy bien, continuemos. Allá la resultante, dice, de la siguiente figura. Entonces planteamos la suma de todos los vectores, la suma vectorial de todos los vectores, m más n más p más s más t y más q. Y observamos dos conclusiones. M más n más p es q, así es, m más n más p es q, y s más t es q. Y los vamos a reemplazar. Esto de acá es q, esto de acá es q, y esto quedaría q más q más q, 3 veces q. Allá la resultante, dice, ¿no? Ya está. Igual, planteamos que la resultante es la suma vectorial de todos los vectores que están en la figura y vamos a observar dos conclusiones. Que m más n es s, miren, observen, m más n es s. Y por acá abajo también resulta algo muy similar. Q más t es igual. Reemplazamos, la resultante es s más s más s, 3 veces s. Bien, hallar el módulo de la resultante. Para resolver esto, vamos a usar el método del paralelogramo. Observe la figura, por favor. Entonces, planteamos la ecuación, así es, y reemplazamos siempre antes el cociente de 60 vale 1/2, ¿sí? Observe, r vale, a vale 7 elevado al cuadrado, más b que vale 8 elevado al cuadrado, más 2 por 7 por 8 por el cociente de 60 que vale 1/2. Resolvemos, 7 al cuadrado es 49, 64, esto vale 1/2 por este 2 da 1, 7 por 8, 56. Ahora lo sumamos, raíz cuadrada de 169, daría la respuesta 3. Hallar el módulo de la resultante. Igual usamos el método del paralelogramo, planteamos la ecuación,
Y recordar que el coseno de 53 es 3/5. Ahora sí, ¿cómo quedaría escrita la ecuación? Muy bien, a vale 7 elevado al cuadrado más b que es 15 al cuadrado más 2 por 7 por 15 por el coseno de 50. Y comenzamos a operar. 7 al cuadrado es 49, 15 al cuadrado es 125, esto es 3/5. Quinta 1, quinta 3, quedaría 9 por 14, quedaría 120. Sumamos 400 y raíz de cuadrada de 400, la respuesta sería 20. 16. La resultante máxima de dos vectores es 14 y la mínima es 2. Hallar el módulo de resultante cuando forman 90 grados. Resolución. La resultante máxima por teoría es A más B y la mínima A menos B. Pero antes dice acá que la máxima es 14 y la mínima es la resta, o sea, A menos B daría 2. Ahora voy a hallar A y B, para lo cual en este sistema de ecuaciones se resuelve así. Sumamos miembro a miembro. A más A, 2A, más B menos B, 0, 14 menos 2, 16. Entonces A te sale 8. Si A te sale 8, reemplazo acá el valor de 8 y vas a obtener B. B te sale 6. Ahora dice hallar el módulo cuando estos vectores forman 90 grados. Y ahí está la figura. Entonces, para hallar el módulo resultante, cuando los vectores forman 90 grados, usamos Pitágoras. Reemplazamos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz cuadrada. Una operación bastante conocida. Entonces la respuesta me saldría 10. 17. Hallar la resultante máxima de dos vectores es 16 y la mínima es 4. Hallar el módulo resultante cuando forman 60 grados. Resolución. Entonces planteamos, la resultante máxima es A más B vale 16, la resultante mínima es A menos B vale 4. Ahora hallamos A y B. Sumamos ambas ecuaciones, A más A 2A, más B menos B 0, 16 más 4 es 20, y rápidamente A te sale 10. Reemplazas acá, A vale 10, y te va a salir B 6. Ahora hallamos la resultante cuando los vectores forman 60 grados, ¿ves? A vale 10 y B vale 6 y el ángulo entre ellos es 60. En el anterior forma 90 grados de Pitágoras. Acá que usamos método del paralelogramo. Así es. R, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de teta. Y vamos a reemplazar, ¿no? A vale 10, al cuadrado B vale 6, al cuadrado más 2 por A, 10 por B, 6 por el coseno de 60 grados, que vale, ¿cuánto? 1/2. Muy bien. Entonces, 100, ya, 100, este es 36, este es 1/2 se va a 60, más 100, 130 160, más 36, 196, y raíz cuadrada, 14. Muchas gracias, estimados estudiantes.